bueno estar con todos ustedes. Cuántas informaciones. Señores, felicidades a los equipos, a los seguidores del equipo del Escogido. Yo. A propósito de béisbol. Yo. Albert Pujols, dirigente, designado de manera oficial. El nuevo manager de los Leones del Escogido. Eso es bueno. Albert Pujols, señores. Marca país. Qué bueno que nuestros grandes atletas también se queden en el país y que formen parte de ese estímulo también. Es un privilegio, señores, en cualquier equipo tener la sabiduría, la destreza, la formación y la caballerosidad también de Albert Pujols. Qué bueno, a buena hora que los amigos del Escogido puedan entonces tener un manager de esa magnitud. Señores, suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, ¡cling! Y así usted se mantiene bien informado. Hace muchos años, yo he escuchado una frase y me puse a buscarla. Menos es más. Todos las hemos escuchado. Menos es más. En moda, menos es más. Y su significado es, además de ser una frase en español, es un concepto utilizado en varios contextos, como el diseño, el estilo de vida, la creatividad y la toma de decisiones. Esa frase cae muy bien con lo que voy a decir a propósito del ambiente y el escenario político. Menos es más. Yo pongo esa frase y la traigo a colación porque viendo lo que ha pasado en la República Dominicana con esta resaca postelectoral a raíz de las elecciones del pasado domingo, hay tantas telas por donde cortar y hay muchas conjeturas. El nivel de abstención electoral definitivamente es uno de esos aspectos que ha salido a relucir y que todavía se siguen dando posiciones encontradas. Y yo siento que a raíz de los resultados, la oposición está buscando un culpable. El culpable de su fracaso electoral, nombre y apellido, la abstención electoral. Pero sucede que los votantes, los ciudadanos, con lo que yo voy a decir no se sientan mal, fuimos engañados. Nosotros fuimos engañados. El país fue sometido a un estrés con una campaña prematura que todos nos pusimos roncos de tantos comentarios y demás. Y yo le pregunto ahora, como se está buscando un culpable para hablar de la abstención electoral, deje un sabor amargo porque yo quiero que me digan las vallas de la Fuerza del Pueblo, 2 millones y subiendo. Era el eslogan. El país se puso lleno de palmo a palmo. 2 millones de votos por la Fuerza del Pueblo y subiendo. El PLD criticó al PRM y criticó a todo el mundo y tuvo su diferencia con Leonel porque el verdadero padrón era el del PLD, señores. 2 millones y pico y un partido cada vez más consolidado. Pero sucede también que en matemática hay una ecuación que lo que es igual no es ventaja. Y yo me pongo a ver el desglose de lo que ha pasado y digo que esta abstención electoral que de manera hasta ilógica se quiere atribuir, y le voy a decir el por qué, qué bueno, es un rechazo al gobierno y a la desconfianza. Eso es ilógico, contraprudente y no tiene sentido ni razón de ser. Porque los 2 millones de votos que dice la Fuerza del Pueblo que tenía, sacó en total, cuando vamos a los resultados finales, sacó la Fuerza del Pueblo 500,000 votos y entonces eso equivale a un 15%, saca la Fuerza del Pueblo. Pero cuando vemos la situación del panorama como tal, el padrón nacional, tenía 8,100,000 y tanto. Pero el PLD saca 786,785 votos. Y de esos 786,785 votos, y la Fuerza del Pueblo un 15%, de los 3 partidos, el que más sacó fue el PRM. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la abstención electoral se debe a que el PRM y a que el gobierno, la gente no tiene confianza cuando tú tienes un partido que viene de ganar 121 alcaldías? ¿Cómo se explica entonces en el contexto lógico?
Y recuerden que yo tenía mucho diciendo, señores, me preocupa el nivel, la campaña que hay para la abstención electoral. Y ahora entiendo y el tiempo me da la razón. Busquen los videos. Cuando yo decía, recuerdo que una iluminada me interrumpió y dijo, pero explica, Lima, ¿qué es lo que se busca? Lo recuerdo como ahora mismo. Oh, y a usted no le choca la atención el jueguito. El jueguito de redes. Fueron el domingo las elecciones. La oposición no ha reconocido, señores. La oposición a esta hora no ha reconocido un solo candidato, ni una sola candidatura del oficialismo. Una sola. Nadie ha felicitado. Víctor Fadul lo hizo en Santiago. Nadie como partido. Como partido. Como partido, nadie ha felicitado como partido. Y ese relajito que yo decía, tenían politólogos, sociólogos, influencers, y ahora me doy la razón yo mismo, cuando el objetivo entonces, ¿cuál era? Lograr lo que tenemos ahora. ¿Qué tenemos ahora? Oh, el relajito que la oposición como partido no ha reconocido que el PRM ganó la mayoría y no ha felicitado a los ganadores. Pero ¿saben para qué? ¿Sobre la base de qué? De que el jueguito era crear un clima de ilegitimidad electoral. Y por eso es que ahora la ofensiva no es para felicitar ni hablar de la debilidad del proceso, no. La abstención electoral para venir con la segunda fase del guión, la reforma constitucional, unificar las elecciones. Señores, hablar en estos momentos de reforma electoral, eso es una retama, eso es un trago amargo. Primero, cuando vamos a la historia de la división de las elecciones, hasta el año 2020 solamente se habían celebrado elecciones separadas en el año 1968. Después, en el año 1996, entonces vino, desde el 1996 vino este establecimiento, porque recuerden que en el 1994 hubo una crisis política que trajo por consiguiente la reforma constitucional. Se le recortaron 2 años al expresidente Balaguer y se separaron nuevamente las elecciones. Pero desde el 96, cuando se dieron la presidencial, en el 98 entonces vuelve el nivel municipal, porque hubo una tregua para entonces poder definir la reforma constitucional. Y si nosotros pasemos un balance histórico de lo que ha sido la separación de las elecciones, la fiebre no está en la sábana. La unificación de las elecciones es menos democrática. Además de ser menos democrática, el orden de los factores no entra en el producto, en matemática, porque vamos a poner un ejemplo imaginario. Se gastaron 500 millones, 1.000 millones de pesos en el nivel presidencial, en el nivel ahora municipal. Pero una candidatura presidencial te cuesta 150 millones de dólares, lo que cuesta una campaña presidencial para un candidato que tenga las mínimas de ganar. 150 millones de dólares cuesta. Y si usted suma los 150 millones de dólares y suma lo que se gastó ahora, te va a dar el mismo monto como tal, porque el problema no es del monto, no es la unificación, es un problema de liderazgo y de confianza municipal. Sale más fácil apostar al fortalecimiento institucional de los partidos, apostar al liderazgo local, apostar a mayor información y que los partidos políticos lleven verdaderos líderes en el nivel municipal, pero no podemos sacrificar la democracia porque el voto, esa separación es mucho más democrática. Y le agrego otro detallito más peligroso. El crecimiento poblacional que hemos tenido y el crecimiento del padrón como tal, hagan un recuento. Fíjense que este padrón creció de manera tan considerable que por primera vez tenemos 800,000 votantes en el exterior, en el extranjero. 800 y pico tiene el padrón. Y ustedes se imaginan el nivel de estrés de unificar las elecciones
cuando en el nivel municipal ahora, ¿ustedes saben cuántas candidaturas eran? 20,000 candidaturas. Esa junta va a durar una semana contando, cuando aquí no tenemos votos electrónicos. No lo tenemos el voto electrónico. Entonces, vamos a dejar de montarnos en olas. Yo escucho gente hablando, este es el momento de unificar las elecciones. Se racan la cabeza y miran y dicen, no, porque es lo que está de moda. Hay que sentarse con la cabeza fría, analizar el costo democrático, porque es un momento de pensar más en la democracia que en los colores partidarios. Y le voy a decir otra cosa más lejos. Mírenme, atención portal, ese relajito de la unificación, no, que la unificación, que acá. En economía no hay almuerzo gratis. La reforma constitucional en el país lleva 18 modificaciones constitucionales. 18 veces se ha modificado la Constitución. La reforma constitucional más completa fue en el 2010, que fue una reforma integral, la que hizo Leonel Fernández. Eso es verdad. Y en el 2015 hubo un corre-corre en ese Congreso Nacional, que el olor era de que el hombre del maletín, que hay gente que en ese tiempo las manos se le enyesaron, ingeniero, de tanto contar papeleta. Ahí se habilitó el artículo 124 para una sola condición, en la reforma del 2015. Habilitar a Danilo Medina. Y oigan lo que les voy a decir a esta hora de la tarde. Me la voy a jugar como siempre me la juego. No hay forma que ahí en la feria, ahí mismo en la feria, en ese congreso, salga un senador del PLD en las elecciones de mayo. No hay forma, se le cae el brazo si no se da la ecuación de, como se entra en econometría, que iguales se suman y diferentes se restan. ¿Ustedes se recuerdan de esa ecuación? Falso y falso da verdad, y verdad y falso da falso. Me acuerdo muy bien de eso. Ahí, falso y falso, ahí da verdad. Ahí va a proponer el PLD con un solo senador que saque, para unificar esas elecciones solamente posibles si me habilitan a Danilo Medina. Y ya hay un grupito bebiendo café a Danilo diciéndole, presidente, esta es la oportunidad, si eso viene, presidente. Por eso es que el tema de llegar a un entendimiento entre Danilo, entre Leonel y Abel, es una odisea, porque aquí está en juego la sobrevivencia de los dos. El futuro político de Danilo, que no está muerto, porque no es verdad que Danilo es un hombre joven y en la República Dominicana nadie se retira, señores. La clase política no coge vacaciones en la República Dominicana, no se retiran. Y Danilo no va a estar chancleteando para arriba y para abajo, haciendo nada. Un solo que salga en ese Congreso va a decirle a Danilo lo que le están diciendo. Presidente, esa es la oportunidad de nosotros volver en el futuro, porque si llega a darse un acuerdo, que es imposible, porque Leonel no va a ser vice de Abel, óigame, ni que se mete el mar, eso no va a ser posible, y Danilo no va a permitir tampoco que el PLD muera en sus manos. Por consiguiente, hablar en estos momentos de reforma constitucional para unificar unas elecciones es una propuesta descabellada, perversa y antidemocrática. Llévame, Francis.